cosechando amores y razones, llega la plenitud en días aciagos. Los pensamientos que emergen en el silencio procuran la calma entre bonanzas vitales, cosechando esperanza tras los cristales. Procuro una vida sosegada, contemplando a Dios y sus verdades. Él me otorga el gozo entre finales, cosechando errores y desalientos, tornándose en alegres cantorales. En la vida fugaz, sin merecerlo, crecen emociones íntimas y personales. Ven, esperanza, y llévame al silencio. Es el lugar donde provengo. Ven, luz de vida, sin ocaso. No temo el descenso hacia el encuentro total, cosechando amores y razones. Llega la plenitud en días aciagos. Los pensamientos que emergen en el silencio procuran la calma entre bonanzas vitales, cosechando esperanza tras los cristales. Procuro una vida sosegada, contemplando a Dios y sus verdades. Él me otorga el gozo entre finales, cosechando errores y desaliento, tornándose en alegres cantorales. En la vida fugaz, sin merecerlo, crecen emociones íntimas y personales. Ven, esperanza, y llévame al silencio. Es el lugar donde provengo. Ven, luz de vida, sin ocaso. No temo el descenso hacia el encuentro total, entero, total, encuentro, entero, total, encuentro. Bueno, pues, algunas personas se incorporarán un poco más tarde, vamos a dar comienzo para que los puntuales no tengan que esperar a los que no los oyen.
Bien, agradecemos a don Luis que nos haya honrado con su presencia. Me imagino que con todo lo que tiene que hacer, estar aquí ahora, bueno, pues es un gesto que creo que hay que agradecer de verdad. Bienvenidos todos y vamos a proceder a la presentación de este libro del padre Alexis, El diálogo como categoría teológica, un amor que desciende. Posteriormente, tanto el padre Alexis como el padre Solórzano pues van a describir un poco lo que es la tarea, ¿no? Pero bueno, a mí me toca hablar un poco de ellos. Yo voy a presentar a los presentadores. En primer lugar, al padre Alexis, que todos lo conocéis bien. Bueno, pues el libro, lo diré después, pero bueno, me adelanto yo, es un poco una parte de la tesis doctoral que él realizó el año 23. Hay que admirar y agradecer todo el trabajo que llevó a cabo, en fin, en todos los momentos difíciles por los que ha estado atravesando, ¿no? Y que en esos momentos él fuera capaz pues, de meterse en la tesis doctoral y llevarla a cabo adecuadamente, pues creo que es digno de alabanza. Bien, al padre Alexis ya digo, ya lo conocéis todos, y entonces, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, pues sabéis que es de Tenerife, es canario, y tiene un alma de poeta, quizá porque ha visto muchas salidas del sol desde su Tenerife natal, y ahora, después de publicar el libro, pues está proyectándose más y más en las redes sociales. Entonces, con frecuencia envía pues WhatsApps o bueno, pues todos estos métodos que ahora hay para al hablar, por ejemplo, sobre todo él habla mucho de poesía, una poesía bastante intimista, profunda, donde está presente digamos el hecho religioso, Dios, y después también un aspecto musical. Él toca la guitarra y en muchas canciones pues las ha puesto música, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que está haciendo una labor meritoria dada la situación que él está atravesando. Creo que es de alabar también esa constancia suya por estar presente, por seguir haciendo cosas y tratar de que, bueno, el Evangelio, a su modo, pues vaya llegando a su papel. El segundo presentador es el padre Solórzano, José Antonio Solórzano. Algunos ya lo conocéis porque ha pasado por aquí varias veces. Bueno, pues el padre Solórzano es de Cantabria, es licenciado en pedagogía, en teología, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, su vida está dedicada a la enseñanza, después ha estado al frente del departamento de pastoral de la FER durante muchos años, ha escrito algunos libros, que a lo mejor alguno habéis leído, por ejemplo tiene uno sobre Hermann Hesse, que es parte de su tesis doctoral. Hermann Hesse es un autor que él domina y por tanto muchas veces lo cita y está presente en sus conferencias. Ha escrito después un libro muy curioso que se titula Sihor. Entonces ha tomado ese joven que iba envuelto en una sábana cuando prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní, deja la sábana y se marcha desnudo. Bueno, pues ese joven él lo ha retomado y ha elaborado toda una novela sobre él, muy interesante. Además va recorriendo distintos lugares y reproduce muchas veces escenas de la vida de Jesús y del mundo judío. Tiene después un libro que muchos quizá algunos habréis leído, un libro muy interesante sobre los dominicos que se titula ¿Por qué la luz no dobla las esquinas? Un título sugerente. Lo primero que uno se plantea es ¿de qué irá esto? ¿Por qué la luz no dobla las esquinas? Bueno, pues es un libro sobre la vida dominicana, los dominicos, pero bueno, es un libro muy ameno y se lee con mucha facilidad. Él escribe muy bien, que es un buen literato, y entonces
su forma de presentar los temas pues es bastante amena. Yo creo que es quizá lo que, aparte de su valor literario, la amenidad es algo que le caracteriza al padre Sol. Y poco más. Dejo la palabra a ellos, que son los importantes. Yo aquí lo único que hacía era pues, ayudaros a entender un poco de lo que estamos viviendo en este momento, y les doy la palabra, no sé si primero al padre Solo o al padre Alexis. Padre Solo. Muy bien. Buenas tardes. Yo generalmente suelo comenzar, perdone que estoy muy acatarrado gracias al frío de Valladolid, contando una anécdota que una vez fui a una presentación de un escritor, Fabricio Caivano, que era el director de la revista Cuadernos de Pedagogía hace unos años en Cantabria, y el presentador comenzó diciendo, bueno, Fabricio Caivano, bueno, realmente es impresentable. Un poco eso me pasa a mí casi siempre. Cuando empiezan a uno a presentar, le digo, pero ¿por qué no dirán la verdad? Este tipo es impresentable. Ramón Gómez de la Serna, el escritor famoso por las greguerías, decía que en Madrid, a partir de las 7 de la tarde, o dabas una conferencia o te la daban. Yo creo que la cosa sigue más o menos así. No sé si en Valladolid pasa exactamente lo mismo, pero me imagino que en bastantes lugares pasará esto, ¿no? Yo casi siempre suelo comenzar las exposiciones con esta diapositiva. Todo el mundo dice, claro, claro, orden de predicadores, está clarísimo. Y una vez una religiosa, ella siempre muy intrépida, muy dominica, muy tal, dice, ay, Solo, qué bonita, ¿dónde está? ¿Dónde ha sacado esa fotografía? ¿En qué convento ponen esas siglas a la puerta? Dije, mira, yo soy de Santander, y en Santander hay un paseo enorme, muy bonito, que se llama Paseo de Pereda. Y un día, paseando por el Paseo de Pereda, al final me encontré con una óptica, Óptica Pereda, que estas son las siglas. Y yo dije, oye, qué bien me viene Óptica Pereda. Saqué la foto y dije, para predicar hay que tener muy buen ojo, porque la mayoría de las veces somos un poco miopes a la hora de predicar, también los predicadores. Por eso, esta primera diapositiva, ojo con la predicación, sobre todo cuando hay un obispo delante. A mí me dan pánico generalmente los obispos, tengo tiemblo, temor y temblor. Cuando me dijeron que venía Monseñor, yo dije, ay madre, me tengo que comedir, algo que no es habitual en mí. Así que, si digo alguna cosa, hay que aguantarse, Monseñor, y no queda otra. Bien. La Escuela de Teología para Laicos en Valladolid ya lleva muchos años, yo he participado muchas veces, comenzamos con esto hace mucho tiempo, porque es una idea que se fue extendiendo en las distintas comunidades de dominicos, crear pequeñas escuelas de teología para laicos 1 o 2 veces a la semana. Porque como continuadores de una larga tradición dominicana, los dominicos ya en el siglo XIII-XIV, en sus conventos, fundaron escuelas de teología para laicos, porque muchos laicos no podían asistir a la universidad y ellos ponían al alcance de la gente que visitaba, que frecuentaba sus iglesias, que tenía amistad con ellos, pues asistían a unas clases de teología de formación. Porque si no hay formación, terminamos teniendo un grupo de gente laica en torno nuestro, piadosa, buena, pero a veces sin fundamentación suficiente. Y lo que pretendemos siempre en nuestros conventos es que por lo menos nuestros laicos sepan un poquito más. Por lo menos, no sé si crean, pueden creer un poco más, pero que por lo menos duden un poquito más. Y que a través de la duda poder encontrar la verdad, que es un poco lo que decía Aristóteles, ¿no? Es necesario saber dudar para poder encontrar la verdad, porque sin duda no podemos caminar a gusto.
Por eso creo que el hecho de que Alexis haya presentado la tesis doctoral, que haya publicado este libro, pertenece a la larga historia del convento de San Pablo y San Gregorio. Fíjese, desde el siglo XVI, Fray Luis de Granada, Bartolomé de las Casas, Bartolomé Carranza, que tanto sufrió en la Iglesia, tanto, siendo él como era arzobispo, así que, monseñor, prepárese porque cualquier día le toca a usted. Por parte de la Iglesia, aunque usted sea el presidente, a eso se les da más fuerte. Tantos hombres como han pasado por el Instituto Superior de Filosofía y tanto ha publicado esta casa, tanto como publicó el padre Gago, tanto como publicó el padre Palomares, tanto como sigue publicando Sisto, que ahora que es catedrático de la universidad, ahora sigue Alexis. Es decir, de alguna forma hay una tradición histórica en nosotros que nos da un refrendo cultural, teológico, filosófico, artístico, de mucha envergadura y de mucha responsabilidad. Esperemos que Alexis no sea el último que pase por aquí, que publique, que siga diciendo hay que leer, hay que escribir, hay que transmitir, no solo hay que predicar en la iglesia. Mi sensación cuando predico en la iglesia de San Pablo es una sensación para mí de vacío, tan grande, tan enorme, tan dispersos todos, tan lejanos, no se oye nada. Dices, el Señor esté con vosotros, y uno dice, ¿qué Señor será ese? Porque nadie responde, o si responden no lo oyes, o será que yo estoy muy sordo por ser viejo. Es decir, falta como una especie de calor humano típicamente castellano, ese calor de Castilla tan gélido que nunca sabes muy bien dónde queda la palabra, ¿no? Puede gustar más o menos, puedes acertar o no, pero nunca ves un gesto más allá de una mirada fría. Yo que he estado tiempo en el País Vasco, la gente enseguida te siente, tal, te comenta, te dice, paga la sacristía, no estoy de acuerdo con eso que has dicho, porque todo, bla, bla, bla. Pero Castilla machadiana, a los que somos, y mira que Santander tiene fama de ser fríos también, ¿no? Pero yo siempre digo, soy cántabro, pero no ejerzo. Bien, el diálogo. El diálogo, esta es una idea tan vieja como el mundo, tan gastada como todas las conversaciones habidas y por haber, tan nueva y tan necesaria como el aire que respiramos cada día. Sí, es un amor que desciende, pero es un amor también que asciende. Por eso creo que la figura del Teide, siendo Alexis de Canarias, es profundamente significativa, porque va subiendo, va subiendo. Luego diré una frase de Teilhard de Chardin, porque a mí me gusta citar a los jesuitas, son listos, no crean. Entonces, como una categoría, como algo que nosotros que hemos estudiado en Salamanca y nos hicieron aprender, yo no sé si lo aprendí, los famosos lugares teológicos de Melchor Cano, y los llevó al Concilio de Trento, y bueno, pues lugares teológicos fundamentales, ¿no? El diálogo no era entre los lugares teológicos, ha sido una categoría posterior, porque la Iglesia ha sido bastante torpe en esto del diálogo. Por eso el libro de Alexis viene a dar un empujón a esta idea fundamental. O dialogamos, que es cosa de dos por lo menos, o si no estamos perdidos. Y la Iglesia está muy acostumbrada, estamos muy acostumbrados, yo el primero, a los monólogos. Predicas tú solo, tú te lo comes, tú te lo guisas, lo preparas en la habitación, lo sueltas en misa, te marchas. Y uno dice, ¿para qué ha valido esto? Si no he tenido ningún... Unamuno decía que las ideas eran como un frontón donde se invasen, algo así en griego. Tú tiras la pelota contra el frontón y te das de vuelta, pero con un efecto totalmente distinto. Yo cuando predico en San Pablo, o en otros muchos sitios, ¿no? Lanzas la idea y no te vuelve nada. Dices, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Habré perdido el tiempo? Pues posiblemente lo he perdido. A veces es necesario saber perder el tiempo para poder ganarlo, pero
pero ¿cuándo lo ganamos, no? Porque es que es tan poca la recepción. Me gusta a mí esta frase de Fray Antonio de Guevara, que era cántabro, franciscano, que llegó a obispo de Mondoñedo, que estuvo metido en la corte de acá para allá, como muchos franciscanos que les gustaba, porque me parece que es fundamental que para dialogar preguntad primero, después escuchad. Ya sabemos que en Valladolid no preguntan nada, quizá porque ya lo tienen todo claro o porque se lo damos tan rumiado que no necesitan preguntar nada, ¿no? Entonces a mí esta frase me parece que es fundamental. Fíjese ya Plutarco, antes de ayer, Plutarco, la verdadera amistad busca tres cosas: la virtud por honesta, el diálogo como deleite y la utilidad como necesidad. Fíjese, por eso a veces uno dice, pero realmente hay amigos en nuestras comunidades, tanto como hablamos de la fraternidad y de todo esto, realmente hay honestidad, honradez como virtud, dialogamos con sinceridad. ¿Esto sirve para algo? ¿Es útil? Yo creo que es algo que tendríamos que preguntarnos. A mí me gusta esto que dice el Papa Francisco. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Porque eso será, por supuesto, que en los sermones, en las clases que damos, en lo que escribimos, intentamos hacerlo con sentido del veritas, que es lo nuestro, de la verdad. Aunque a veces duela, aunque no guste, ¿no? Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Qué bonito. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. El Papa Francisco tiene un defecto. Dios, lo dice usted eso delante de Monseñor. Se le entiende. Y eso es imperdonable. Se le entiende. O digo mal, Monseñor. ¿Por qué es tan claro? Quizá porque ha sido profesor de literatura. Yo no sé si usted conoce el escrito que hizo en el mes de julio, hablando sobre la literatura, que en España ha pasado sin pena ni gloria. No le han hecho ni caso. Yo no lo he visto publicado en ningún sitio. He tenido que encontrarlo justamente en francés, que lo titula Alabada sea la lectura. Y son 70 páginas, han publicado un librito hace poco, y la mayoría de los comentaristas del texto del Papa son profesores de la Alta Escuela de Estudios de París. La mayoría, 2 o 3 de ellos, ateos. Mira, hombre, qué casualidad. Los ateos son los que mejor comentan y elogian el texto del Papa. Y aquí, nada. Así que no se haga mucho esfuerzo en publicar cosas o digan lo que quieran, porque nadie se va a molestar. Voy a comenzar siempre con un poco como es mi estilo, que es un poco histriónico, ¿no? Los diálogos de besugos. Ustedes han visto diálogos, han escuchado diálogos de besugos a montones. La mayoría de las tertulias televisivas por la tarde para las señoras que están en casa son diálogos de besugos. Uno habla, el otro pide, de repente la presentadora cambia. No, ahora vamos a hablar de... Pero bueno, ¿qué han concluido? Nada. No se trataba de eso, de llenar la tarde a base de besugueces. Es decir, de nada, ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Ayer le comentaba con el padre Salud que está estudiado que el verbo que más se utiliza en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, fíjense ustedes en el autobús, yo a pesar de estar sordo intento escuchar algo, es el verbo decir. Y yo le dije, y yo le dije, y él decía, pero él me decía, y yo le dije, pero yo le dije, y digo, 40.000 veces dicen, digo, para no decir nada. Me explico, ¿no? Eso lo comprobarán ustedes entre ustedes mismas, sobre todo las mujeres son especialistas en hablar de dos en dos y no escucharse la una a la otra. Y se han pasado media hora en el mercado hablando del digo. Bueno, pues la vida es así. Y este es un diálogo de besugos que yo he encontrado de aquellas revistas infantiles que uno tenía hace muchos años y que, bueno, que me han servido un poco como de inspiración para estas pequeñas tonterías que
que yo digo, ¿no? Un diálogo típico de Besugo. Buenos días, buenas tardes. Oiga, le he dicho buenos días. ¿Y a mí qué me cuenta? Yo le digo buenas tardes. Oiga, que yo no quiero que me cuente nada. Si yo no cuento, ¿no ve que no llevo nada para contar? Pues vaya un cuentista que está usted hecho. Si no cuenta nada, cada una cuenta como le da la gana. Pero bueno, ¿a qué viene tanto cuento? El cuento lo tendrá usted, que me viene con lo del cuento. Si no cuenta, ¿qué hace aquí perdido en la calle? ¿No le puede pillar un coche? No, a mí no me pilla a nadie. Eso quisiera yo, que me pillaran para subir a la acera. Y para subir a la acera necesita que le pillen. Pues claro, ¿no ve usted que voy a silla de ruedas? Pues es verdad, no me había fijado. Vaya, además de no ser cuentista, es usted ciego. Pues mire, ahora que lo dice, sí que soy un poco cegato. Y se da cuenta a su edad, hombre, más vale tarde que nunca. ¿Y a mí qué me importa si es tarde o no es nunca? Es decir, estos diálogos, ¿qué han dicho? Nada. Y esos son el 80% de nuestras conversaciones. Por tanto, este no es el propósito del padre Alexis. De Alexis, no solo de padre. Es su libro. En absoluto es un diálogo de besugos, sino de personas hambrientas de fundamento para vivir su fe. Por eso es toda una categoría, un lugar de clarificación. Tiene el libro toda la seriedad del diálogo entre Dios y el hombre a través de la historia. Esta es la parte final de la tesis doctoral, porque en las tesis doctorales, al principio, el planteamiento, uno copia de 1000 sitios, de 1000 autores, hay que hacer 37.000 citas para ver que tú eres muy listo copiando de otros, y ya en el último capítulo vas aterrizando, vas aclarando y poniendo lo que realmente quieres decir. Y esto es el libro de Alexis. El final ya de la tesis, donde dices, esto es lo fundamental, lo que yo quería decir. Este es un diálogo que comenzó allá en el paraíso, pero que pronto se interrumpió. Entre Adán, Eva, empezamos a echarle la culpa, después los exégetas, la culpa es de la serpiente, la culpa es de la mujer, Adán, que ya se sabe cómo son los hombres, siempre se dejan manejar. Bueno, estas historias que se interpretan de una y mil maneras, ¿no? Siempre se han querido buscar culpables en un sitio y otro. Hoy día ya creo que nos importa bien poco, porque el diálogo ha sido restablecido con la persona de Jesús el Cristo. Es Cristo la bisagra entre dos momentos históricos de la historia de la salvación que restablece aquel diálogo perdido. Y mira que decimos que en el pueblo de Israel Dios intentó hablar a aquel pueblo cabezota por el desierto, fuera del desierto, el pueblo ni caso que le hacía a los profetas. Bueno, tuvo que llegar Cristo para poner las cosas en su sitio, pero las puso tan en su sitio que tampoco gustó. Y yo creo que esto es realmente lo tremendo, ¿no? Porque yo creo que si de algo pecó Jesús, es una forma de decirlo, de pecó, fue en su constante actitud de diálogo con sus discípulos, con todas aquellas personas que se le iban acercando. Jesús sabía preguntar, preguntaba muy poco. Si uno se fija en el Evangelio, hay muy pocas preguntas. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Uno es que tal, otro que es Juan, otro que cada uno da una respuesta, pero él hace muy pocas preguntas, ¿no? Jesús sabía escuchar, sabía guardar silencio, y casi siempre salía airoso con la respuesta. Digo casi siempre porque decir siempre es ya darle un sentido de prepotencia que tampoco hay que pasarse, ¿no? Es decir, siempre sabía salir airoso o los dejaba desconcertados y ahí os quedáis. Y se daba la media vuelta y los judíos que iban siempre de forma quisquillosa a preguntarle, Entonces, hay una fórmula religiosa que a mí siempre me ha extrañado mucho, que se practica en una orden religiosa, que no les voy a decir cuál, pero que yo la he comentado algunas veces con algún amigo de tal orden, ¿no? Hay que entrar con la suya para salir con la nuestra. Me parece una fórmula perversa. Esto no es dialogar, ¿no? Esto es dejar que el otro cuente cheque, y al final digo, pero yo digo para que salgan con la nuestra. Eso me parece perverso como método de conversación, como método para convencer o para...
para encontrar juntos un camino, ¿no? Hay que entrar con la suya y dejar de ser ellos. Expláyense, que ya después ya vendré yo con mis fórmulas hechas, apodícticas, firmes, perennes, para que entren con la nuestra. Eso no, yo creo que eso no es dialogar, ¿no? Por eso es justo lo contrario lo que pretende Alexis. Alexis defiende la sinceridad del diálogo. La sinceridad del diálogo es terrible. El diálogo sincero es en el que hay que saber ceder unas veces, mantenerse firme otras, porque no siempre tienes que dar la razón al otro porque sí. A veces hay que decirle, pues mira, yo no lo veo así, o me parece que puede tener otro enfoque lo que tú me estás diciendo o lo que estás viviendo. Yo creo que esta es la única forma de encontrar luz. Y si somos creyentes, de encontrar la luz. Entonces, yo creo que caminar a ciegas, Salus hablaba de por qué la luz no dobla las esquinas. Depende del medio en que se transmita la luz. Si la luz se transmite en el agua, se tuerce. Generalmente la luz es recta. Y cuando topa con una esquina, la luz intenta que se vea de la otra forma, aunque se vea de manera distinta. Pero la luz siempre es recta, diáfana. Los hijos de la luz de los que hablaba Jesús en el Evangelio, los hijos de las tinieblas, tienen una capacidad para retorcer las cosas. Por eso la política es el arte de lo posible. En esto hemos sido especialistas en la Iglesia, en el arte de lo posible para salir airosos lo mejor que se pueda. Cuando en el Evangelio justamente Jesús habla de ser rectos, ¿no? En el mundo un poco de la antropología, de la psicología, suele decirse que cuando dos hechos se oponen, como hay en la foto, se esclarece una idea. No siempre sucede, pero si hay sinceridad por ambas partes, siempre se encuentra la luz. Si no se logra realmente esa claridad, después de un diálogo sincero, mal asunto. Si no hay claridad, si solo somos dos vías de pensamiento divergentes o trenes ideológicos que chocan, no vamos a ningún sitio. Por eso es tan difícil hoy día dialogar. Siempre lo ha sido a través de la historia. Esto es lo que Alexis ha profundizado al estudiar el pontificado de San Pablo VI. El diálogo fue en Pablo VI una categoría fundamental en todos los años. Decían que era un hombre dubitativo, que le costaba mucho pronunciarse, que no tenía esa contundencia, y un Pío XII, que era el Pacelli. Había que hacer el pasto aparte porque él era firme. Pablo VI era más. Ya San Juan XXIII, había comenzado el diálogo porque era un hombre ampuloso, bonachón, que caía bien a todo el mundo y sobre todo que tenía un fino sentido del humor. Y con eso lograba, cosa que en la Iglesia generalmente el humor está mal visto porque te lo malinterpretan. Ya está este. Es muy típico, ¿no? Pero Pablo VI hizo del diálogo el fundamento de su papado, que ya había iniciado, como digo, su predecesor Juan XXIII en el Concilio Vaticano II. Se había perdido, yo creo, el rumbo de los encuentros dialógicos y Pablo VI le dio un impulso nuevo, no solo como actitud humana fundamental, sino como categoría del encuentro. Y él supo encontrarse. Fue el primer papa que fue a las Naciones Unidas a hablar, que fue a Ginebra a hablar, que intentó por todos los medios encontrarse con la gente y hablar con ellos, escucharles primero. Yo creo que eso me parece que es muy importante. Sí, todos tenemos conciencia de que los diálogos famosos de Platón han formado parte de nuestra cultura. No sé si han leído alguno de los diálogos, no es necesario leerlos todos, porque tampoco son tan divertidos, ¿no? Pero algunos de esos diálogos son muy interesantes para ver cómo sobre todo Sócrates, con ese arte suyo de la mayéutica, va sonsacando a los otros a través de preguntas-respuestas. Por eso la mayéutica es el arte de parir, de extraer del otro
la idea y juntos encontrar el camino, clarificar determinadas posturas humanas o filosóficas. Por eso Jesús lo utilizaba también. Jesús hace preguntas, pero no mucho, como les decía antes. Los discípulos suyos respondían como buenamente podían, pero después él, en los apartes, se lo explicaba. Jesús lanzaba un sermón y todo el mundo decía, pero ¿qué ha dicho este? ¿Pero de qué va este? Pero si no hemos entendido nada. Pero ¿cómo dice usted eso? Pues en teoría no entendieron nada. Y los mismos discípulos, maestro, ¿qué has querido decir? Y después cuando se quedaban solos les decía, mirad que sois cortos de entendederas, muchachos. Y les explicaba lo que él quería hablar sobre el reino de Dios, en los apartes, en los momentos de intimidad, en los momentos donde el diálogo podía ser más fluido, más sincero, más auténtico, y no cuando hablaba a la masa de gente, que tampoco es que fuera una masa inmensa, porque tampoco estaban tan habitadas aquellas tierras. Y eso a través de la historia se fue manteniendo. De hecho, Santo Tomás de Aquino construyó gran parte de su pensamiento a base de preguntas y respuestas. Las disputatio. En las pequeñas disputas de los diálogos es que como fueron clarificando las ideas teológicas y cómo él fue metiendo pues toda la idea de Aristóteles a través de la filosofía de los árabes, es decir, algo totalmente novedoso, que le trajo muchos problemas en la Universidad de París, por supuesto, y que de hecho fue condenado en algún momento. De esto sabes esto muchísimo más que yo, ¿no? Entonces la Iglesia enseguida perdió pronto la capacidad de un diálogo clarificador, de encontrarte con otros, de discutir, vamos a ver juntos cómo podemos encontrar un camino mejor. Cultivó más bien la autoridad. Claro, nace el protestantismo y la Iglesia siente necesidad de defensa. Entonces, ¿cómo se defiende mejor? Con dogmas, con el sentido de autoridad, con la obediencia ciega, esa actitud siempre a la defensiva, el ser contra. Esto. Y rápidamente se condenaba, se decía, y eso ha sido fatal, Y mucha gente se marchó, dijo, esta gente lo tiene todo claro, ¿no? O parece que lo tienen todo claro, cuando de hecho no es verdad, ¿no? La Iglesia tampoco lo ha tenido siempre todo claro. Simplemente, cuando ya no tenía más que decir, declaramos un dogma, bueno, vale, o lo que usted diga, oiga, y no discutamos más, ¿para qué nos vamos a pelear por...? Pero eso no es dialogar, ¿no? El imponerse por la fuerza de nosotros tenemos la verdad. Eso ha sido, me parece, fatal. Y Pablo VI lo que hace, y eso lo explica muy bien Alexis, es recuperar para la Iglesia la capacidad del diálogo. No solo en el ser humano, sino dentro de la Iglesia misma, que siempre le ha costado tanto dialogar con las situaciones. Pero Pablo VI supo dialogar con los hermanos separados, con los ortodoxos, con los protestantes, con la cultura atea, con los artistas. Podemos decir que el ecumenismo fue una de sus piezas fundamentales en su pontificado. Y muchas no le podían ni ver. Pero ¿dónde va este? ¿Dónde va este? ¿No? Pero él seguía hasta el final. Yo creo que esto es realmente lo importante. De todo ello, como digo, se hace Alexis eco en su trabajo teológico, y de una obra teológica como esta, o de otras muchas, lo mejor que se puede decir, se entiende. ¡Hombre! Por fin, algo que se entiende. Yo creo que esto es importante, porque a veces parece como que en teología y en documentos eclesiales oscurece que algo queda. No, en este caso ha sido justamente clarifica que por fin vemos mejor la luz, ¿no? Por eso no solo aborda el amor que desciende, sino también el amor que asciende. Porque como les dije antes, Teilhard de Chardin, que era jesuita, tiene una frase que a mí siempre me gustó mucho, y en un seminario en la Facultad de Pedagogía en la Pontificia en Salamanca teníamos puesta en la pared: todo lo que asciende converge, un poco como el Teide aquel que veníamos. Todo aquello que va ascendiendo termina coincidiendo. Yo creo que esto es importante, como en la pintura de Miguel Ángel, ¿no?
ese dedo de Dios y ese dedo del hombre que terminan ahí a punto de tocarse, pero que no se llegan a tocar del todo, sino que cada uno respeta su propia identidad. Voy terminando. Una vez le preguntaron, porque detrás de todo esto el problema que hay es el de la fe. ¿Qué es la fe? Porque sin fe, ¿para qué vamos a dialogar? Porque si no hay confianza, en una conversación, no merece la pena iniciar ninguna conversación. Pues bien, una vez preguntó un catequista a un grupo de muchachos y muchachas que se estaban preparando para la confirmación, ¿qué es la fe? Siempre hay uno que es más avispado. Fe es aquello que Dios nos da para entender a los curas. Y es verdad. Monseñor, dígaselo a los curas, díganoslo a nosotros. Hacéos entender. Porque es que si no la gente dice, como quien oye llover. Entonces, me parece que esto es sumamente importante y de ahí que me parece más clarificadora esta respuesta de Unamuno, ¿no? En su obra Nicodemo, el fariseo, porque no consiste tanto la fe, señores, en creer lo que no vimos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la fe? Es creer lo que no vimos, que nos enseñaron de pequeños, como lo recordarán. Cuanto en crear lo que no vemos, solo la fe crea. Yo creo que esto es muy importante. La fe crea expectativas nuevas, esperanzas nuevas, ilusiones, abismos, riesgos, dudas, búsqueda. Porque si no, ¿para qué? A mí me gusta mucho esto de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La fe de los hombres queda sellada en sus acciones. Cuando hay fe, se nota en las acciones. Modela sus facciones, la gente que tiene fe, se le nota en la cara, que no es un amargado, sino que tiene una forma de sonreír, una forma de mirar, una forma de ver las cosas totalmente distintas, y resplandece la mirada. Hay un brillo especial en la gente que tiene fe. Digo que deberíamos tener fe, porque si no somos gente taciturna, triste, amargada. Por eso a mí me parece esto de Santo Tomás muy bonito, ¿no? La fe de los hombres queda sellada en sus acciones. Si es fe auténtica, modela sus facciones y resplandece la mirada. Me parece importante. Por eso el libro de Alexis consta de 11 capítulos que no son muy largos y donde hay 3 protagonistas fundamentales en los 11 capítulos. Dios, por supuesto, el hombre y en el medio la figura de Jesús. Porque el hombre, uno de sus capítulos, Imago Dei, imagen de Dios. Si somos imagen de Dios, incluso algunos de ustedes pueden estar pensando, pero ¿cómo fulanito puede ser imagen de Dios? Pues fíjese también, pero si le falta que se le vean los cuernos y el rabo, pero bueno, pues es imagen de Dios. Y cuesta realmente superar esa actitud. Por eso el diálogo entre los 3, Dios, hombre, Jesús, es fundamental. A mí personalmente no me gusta hablar de la Trinidad, sinceramente, como 3 personas. A mí la palabra persona, que es una palabra que en griego significa máscara, me crea repelús. Porque es que entonces, ustedes saben que los personajes griegos se ponían una máscara para representar la ira, el amor, el odio, la envidia, tal, con una máscara. Y eso era el prósopo, es decir, la persona, el personaje. Por eso siempre se utiliza mucho la persona. A mí no me gusta la palabra persona, digamos ser humano, ¿no? El ser humano como algo mucho más amplio. Y en este caso no me gusta hablar de la Trinidad como 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no hay quien lo entienda. A mí me gusta hablar que es una presencia, a veces muy ausente y que cuesta descubrirla, en nuestro caminar y que nos impulsa a ver la vida de otra manera totalmente distinta. Por eso, el diálogo ante todo tiene que ser sincero, profundamente sincero, porque si en una conversación hay algo que ocultar, no merece la pena iniciarla. Yo esto lo repito muchísimo.
Si hay algo que ocultar, no merece la pena hablar. Y siempre ocultamos cosas. Por eso la mayoría de las conversaciones son insulsas, no merece la pena. Siempre dices, este me la está jugando, este no es trigo limpio, no me mira de frente. Uy, los que no miran de frente. Los que no miran de frente hay que echarles pienso aparte. Y los que se ríen, los del jejeje, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Por eso yo creo que lo más importante es la franqueza, que a veces te trae disgustos. Bueno, pues te los trae, pero has actuado con sinceridad, que es lo fundamental, que es lo fundamental. Por eso voy a terminar con un diálogo que casi también parece de besugos, como decía al principio, pero que no lo es tanto. Ustedes saben que los judíos suelen ir al muro de las lamentaciones, por lo menos tienen una pared enorme donde ir a quejarse. Nosotros no tenemos al confesor o al psicólogo, no sabemos dónde ir a quejarnos, ¿no? A veces a ningún sitio. Los judíos tienen por lo menos un montón de piedras y allí ellos se desahogan y meten papelitos y se lo pasan pipa. Entonces, este es un diálogo entre el hombre que dice, Dios, ¿estás ahí? Dios dice, sí. Hombre, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué es para ti 1.000.000 de años? Un segundo. ¿Y 1.000.000 de euros? Un céntimo. Dios, ¿podrías darme un céntimo? Claro, hombre, espera un segundo. Y a veces nuestra oración está un poco así, ¿no? Yo creo que esto es lo que intenta Alexis decirnos. Dialoguemos con Dios, dialoguemos con el otro, dialoguemos con las circunstancias, con la historia, con los momentos difíciles, con la palabra de Dios, con las comunidades, dialoguemos. Pero que el diálogo sea sincero, no de petición para ir buscando las cosquillas, porque Dios te va a responder, bueno, sí, hombre, sí, espera, tranquilo. Ya con ello termino. Porque yo desearía que no perdiésemos la capacidad del diálogo, Alexis. Que lo repetiré después. Bueno, Pablo VI decía que para dialogar primero había que ser confiado. Así que lo que voy a hacer yo es confiar. La confianza es un reto para poder mostrar no solo quiénes somos, sino aquello que esperamos y aquello en lo que creemos. Así que hay dos cosas que quiero decir. El primero, el segundo lo voy a leer. Duermo por ti, porque me puedo cansar. El segundo, porque me puedo dormir. Además, mi tono de voz es un poco sofrido. ¿Se oye bien? ¿Qué quieres? Y una tercera razón es que, bueno, pues puedo emocionar. Disculpa por eso. No voy a desvelar el contenido del libro. Su título, su presentación, su introducción y contenido nos situarán en la dirección adecuada para comprender lo importante que ha de ser la categoría de diálogo en teología,
donde considero que es la disciplina más originaria que podamos encontrar para desarrollar una amplia comprensión del diálogo. Por esto quiero decir, junto a Pablo VI, que el diálogo tiene su origen en Dios. Hemos de regresar al campo teológico, de donde nunca debiera haberse defendido la significación del diálogo. Según el Papa, el diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina. Él nos amó. Nos corresponderá a nosotros tomar ahora la iniciativa para extender a los hombres el mismo diálogo sin esperar a ser. El diálogo de la salvación no obligó físicamente a ninguno a acogerlo. Fue un requerimiento interno de amor, exento de toda coacción, que constituía una tremenda responsabilidad en aquellos a quienes se dirigió, le dejó, sin embargo, libre para acogerlo o rechazarlo. Vuestra misión, aunque es anuncio de verdad y de salvación indispensable, solamente se presenta por los caminos de la educación humana, de la persuasión interior, de la conversación ordinaria. Así ofrecerá su don de salvación, respetando siempre la libertad humana. El Papa Pablo VI fue en su totalidad una vida dedicada al diálogo. La caridad vivida interiormente sale de su fuente para poder llegar al exterior, para comunicarse y entregarse al mundo exterior. Esto debe convertirse cada vez más en la vida misma de Dios. Entregarse a aquel con quien se comparte la existencia, para comunicar la vida, la calidad de la vida y la renueva. Pablo VI alude en el diálogo de la salvación a sus grados de desarrollo. Por eso tiene en cuenta la lentitud de la maduración psicológica e histórica y la espera en la que Dios la hará eficaz. No por eso nuestro diálogo diferirá mañana lo que pueda ser. Debe tener el ansia de la hora oportuna y el sentido del valor de Dios. Hoy, cada día, debe volver a empezar. Voy a optar por el subtítulo servicio, un amor que deseo. ¿Por qué Dios quiere habitar en nosotros? ¿Por qué establecer su morada en nosotros? La respuesta está muchas veces en nuestra misma historia de vida. Sin conocerla, es difícil comprender la relación dialógica que uno haya podido tener o haya buscado a lo largo de su vida. El Papa Pablo VI decía que el diálogo tenía que partir de la afabilidad y de la confianza. Pienso que ambas unen. Personalmente, los retos que se me han presentado en la vida me han llenado cada vez más de un coraje por vivir y superar la adversidad. El vivir en el seno de una familia pobre, envuelta en un dinamismo de violencia doméstica, es el motivo más íntimo por el cual he querido buscar en mi vida una posibilidad para dialogar, sobre todo conmigo mismo. Era el diálogo interior y orante al que siempre me dirigía cuando lo que se vivía en el seno familiar era tensión, violencia o desengaño. La oración me daba calma y procuraba una idea cuerda para afrontar la vida con otros palabras. El egoísmo no podía tener la última palabra. El diálogo es como el amor y la paz. No se pueden imponer a fuerza de golpes. Los golpes son contrarios a esas virtudes humanas y divinas que tanto necesitamos para nuestro desarrollo personal y espiritual. Requiere un sacrificio, un saber ponerse en la piel del otro, calzar sus zapatos y elevar la mirada hacia el horizonte de la verdad y hacer posible un encuentro real. Fueron los gestos de bondad y de caridad de mi párroco don Eusebio los que me inclinaron a la búsqueda de Dios. Pasaba las tardes enteras en su casa, llenaba de merendar y le acompañaba a la parroquia, donde ayudaba como monaguillo. Se fijó en mí porque fui el único que no desapareció después de haber hecho la primera comunión, ni tampoco de la confesión.
Todas las tardes se sentaba en el armonio tocando canciones que me hacía aprender, una vez que recogió mi voz y el oído que tenía para la voz. Eran momentos sagrados que nunca dejamos de realizar hasta que se jubiló de pago. Entonces yo continuaba mis visitas en su casa, pero los momentos musicales tuvimos que sacrificarlos. Era ya mayor y sus males de Parkinson le pasaban fácil. En una ocasión me ofreció un libro, era La vida de Santo Domingo de Guzmán. Lo tenía reservado en una parte de su mesa para que cuando yo llegase del colegio me sentara a leer. Cada día leía un poco de libro. No era muy extenso, pero me gustó tanto que me atreví a pedírselo como regalo. Volví a casa feliz con mi nuevo libro. Don Eusebio no era una persona que se sentara a dialogar mucho conmigo. En ocasiones me orientaba en mis modos de comportamiento, pero me dejaba espacio para que tuviera mis momentos íntimos de oración. En esos momentos siempre me venía a la mente la situación familiar. Pedía por mis hermanos y mi madre para que tuviéramos una vida más digna y la pudiéramos vivir en paz. Una de las virtudes que siempre he ejercitado en mi interior es la serenidad y la calma. Siempre me han prevenido ante situaciones similares a las ya contadas. No es fácil llenarse de ellas, pero tampoco es imposible. Requiere algo de silencio, dejar a un lado necesidades primarias y ofrecer el espíritu a Dios. Es una de las formas con que he escuchado a mi madre cuando establecía un vínculo de confianza para contarme lo sucedido. En no pocas ocasiones he pensado que he debido ser la madre de mi madre, su apoyo. Mis hermanos quizás recriminen a mi madre tanta dependencia, el no haber trabajado y ser independiente y el haber vivido instalada en el cielo. Cuando se trata del temor, no siempre se acierta con la palabra adecuada. Ella defendió a sus cachorros como una leona fiel a su camada, aunque eso debatiera tener que interponer su cuerpo para que los golpes no fueran así. Por otro lado, una de las cosas que más he valorado en la vida es la lealtad. Si hay algo que más que la lealtad, es la traición de cuanto se ha compartido en la intimidad. Lo íntimo se transforma en público. Lo público aquí es la perversión de la lealtad. Lo íntimo queda prostituido por el azar de lo público. Es necesario tener confianza con alguien. Diría que es vital para la vida y la esperanza. Pero cuando la lealtad es herida por la traición, resulta un ataque mortal a toda posibilidad de muerte. Será necesario primero cerrar las heridas para restablecerse. La confianza es la que promueve todo diálogo. La lealtad lo preserva de toda prostitución y banalización de lo íntimo. El diálogo requiere que ese espacio íntimo se resguarde de toda contaminación. Recuerdo siendo un joven Jaime estudiante que el ambiente era jovial y de confianza con los compañeros. Sin embargo, se transgredía el ámbito de la lealtad. Se sacrificaba la lealtad en nombre de una fraternidad, a mi parecer, valente. De ahí que mi vida ha sido dos razones fundamentales para moverme en la vida. Una es el respeto por ti y otra el respeto por cuanto se me ha confiado y revelado en la intimidad de Dios. Para que el diálogo se desarrolle en óptimas condiciones, ha de tener presente esas dos formas. Cuando alguien te comparte lo que sucede y vive, no puede darse la transgresión de la lealtad. Lo compartido se ha de asumir con respeto y el silencio es el mejor guardián del respeto debido hacia el individuo. Una dimensión del diálogo a tener en cuenta es el convencimiento con el que hemos de partir al emprender esta aventura. La palabra tiene una fuerza más veraz que la domina. La palabra tiene una dimensión de coraje, de valentía. Llega hasta los lugares más inexplorados. El corazón del hombre vencido de Dios. En el fondo, el dominador o maltratador es un guardia.
teme a la palabra, a que le confrontes con la verdad. Huye de cuanto se pueda hablar en sí. El maltratador es un egocéntrico, egoísta y narcisista, que solo quiere ver que él es el centro de todo, el necesitado, el alabado, el llorado, el velado y el denunciado. Es encantador con la gente que está fuera de su entorno a la que pretende inocular su veneno mortal. Pero en la intimidad y en la confianza es un completo dictador, soberbio e ingrato. La gente no podrá creer esa persona tan encantadora y especial que no sean de la misma manera con su familia. Dediquemos unas palabras sobre un amor que desea. Cuando Martínez el título pensaba obviamente en Dios. Es el Dios amor que nos invita al diálogo eterno con Él, que espera una respuesta de amor, de adhesión libre a sus proyectos salvíficos por parte del hombre. No soy un hombre de sacerdocio, pero sí intento profundizar en cuanto me rodea. Soy como los cachalotes, que pueden estar largo tiempo nadando bajo el mar. Por un lado, salen a la superficie para auxiliar. Para hablar de un Dios que desciende, debo de situar a Jesucristo como criterio de referencia. Su actitud en los diálogos siempre tenía una finalidad: dignificar a su interlocutor. Nunca vencerlo, sí persuadirlo con la verdad de Dios y de la luz. Viendo la vida y las acciones de Jesús de Nazaret, podemos concluir que Jesús es el referente del diálogo entre las personas. Dios se ha dado a conocer de manera legítima en Jesús. En Él se concentra la divinidad y la humanidad. En Él tiene lugar un verdadero encuentro. Por eso la comunidad cristiana da una singular importancia a esa comunicación entre Dios y el hombre que ha tenido lugar en Dios. La comunicación verbal de Jesús tiene un carácter dialogal, el cual está reflejado especialmente en el Evangelio de Juan. Toda la predicación de Jesús es directa, personal y dialógica. Con motivo de algún encuentro o acontecimiento, Jesús establece un discurso en forma de diálogo con los presentes. El diálogo es unas veces suave o fluido, otras tenso y polémico. Modélicos son los diálogos de Jesús con Nicodemo, con la samaritana, con los distintos interlocutores después de la curación del trigo de nacimiento, con los discípulos de la última cena y en la de Jesús. El amor que desciende es el que es capaz de abajarse, de situarse en un mismo nivel, en un mismo plano de igualdad con el interlocutor. No hay vencedores ni vencidos. Solo un nosotros donde tenga lugar el encuentro básico. Un diálogo en el que se descubre el mismo amor por la verdad, la justicia y la paz. Una de las razones por las que realizar esta labor de investigación era el intento de situarme fuera de la fariseo. No quería ser dominado por él. Este libro es fruto de ese logro. No podía permitir que mi vida solo fuera un calvario duro y largo a modo de un rosario o una letanía exclusivamente centrada en la visita a los especialistas o a los niños. Mi vida debería tener otra orientación que la mera enfermedad cultural. Pero este logro no es exclusivamente mío, es de los frailes de esta comunidad, San Gregorio, San Pablo, de Valladolid, que me permitieron medio su tiempo para poder realizar una tesis doctoral. El contenido de este libro es mi tercera parte. También lo es de los sanitarios que me han atendido en estos 8 años de enfermedad. Su buen hacer, su cariño y amistad los tengo en gran estima. Ruego a Dios que los cuide junto a su familia y los bendiga siempre. No podría terminar sin dedicar unas palabras a mi madre. El coraje y la fuerza que muestro en muchas de las ocasiones en que me habéis visto tarde es gracias a su buen hacer.
su lucha constante y al sentido de dignidad que me ha transmitido siempre. Al final, los más fuertes y enteros son los que parece que tienen perdida la práctica. Hace 4 años escribí una pequeña reflexión para la revista Cultura Religiosa titulada Hacia un despertar de la vida y de la fe. Comenzaba con las palabras de Oliver Sacks, el autor de Despertares, un neurólogo británico que trató durante toda su vida de comprender mejor la conciencia humana. Con ella se despedía del mundo diciendo: no puedo sufrir que no tengo amor, pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. La gratitud es lo que uno siente cuando ha sido cuidado con ternura, siendo niño en la enfermedad o en la tribulación, y parece que también existe gratitud por la vida que tiene. El final de nuestros días se puede percibir con gratitud. La gratitud es lo que hemos de profundizar una vez salido de lo que nos confina en esta vida, en nuestro temor. En torno al año 1998 encontré una película dedicada a Sudáfrica en un videoclub. El título me pareció sugerente: Llanto por mi tierra de Arafat. Antes había sido una novela del mismo autor. La belleza de la tierra de Sudáfrica llena toda la novela, se convierte en una de sus principales protagonistas. Ambientada en los años previos a la establección de la apartheid, el autor nos narra el destino de 2 padres, un pastor negro americano y un terrateniente blanco, que se cruzan a causa de un tráfico sexual. El anciano cubano se ve empujado a dejar su iglesia local en la colina para adentrarse en la confusa y tensa Johannesburgo de finales de los años 1940 en busca de su hija Salón. Mientras visiono la película, observo que cerca del final hay un diálogo que nos sitúa en un despertar. Hay mucho miedo en esta tierra, y miedo en los corazones que viven en ella. Y el miedo pone fin al emprendimiento y a la necesidad de concretar. ¿Cómo conseguiremos hacer algo en este país cuando hay miedo en el corazón? El hombre pondrá cerrojo en sus puertas, hay hasta un cielo que rojo allá, pero la belleza de los árboles y las estrellas es algo que no podrá olvidar. Llora por tu tierra amada, por el niño que va a nacer, que será el heredero de nuestro Dios. No le dejes amar la tierra incesantemente. No le dejes emocionarse demasiado cuando los pájaros de su tierra estén cantando. No le dejes entregar totalmente su corazón a una montaña o a un mar, porque el miedo le quitará todo si da demasiado. ¿Quién sabe por qué vivimos, luchamos como vivimos? ¿Quién sabe lo que nos mantiene vivos y luchando mientras las cosas se quiebran a nuestro alrededor? ¿Quién sabe por qué la carne sólida de un recién nacido es el mejor consuelo cuando nuestro propio hijo está perdido y no puede ser rescatado? Los hombres sabios escriben libros con palabras muy difíciles de comprender, pero el objeto de nuestras vidas, el fin de todas nuestras luchas, está más allá de la sabiduría humana. Me pregunto si no será Dios el fin de todas nuestras vidas. Es hora de despertar a la vida por Dios, hora de aceptar esta vida y amor que desciende, de curar heridas y de curar prejuicios. Es hora de plantearse una nueva mirada a la vida y del mundo, que incluya los valores de Dios y su mensaje de ternura y misericordia. Es hora de dedicar a ese Dios que desciende y le brinda un amor. Termino visitando una canción de Ana Belén y Víctor Manuel en el disco Peces de Ciudad. Dice así:
Sé que existo si me nombras nunca. Sé que anuncia si me das tu luz. Que si espera llegaré cruzado. Si no llega, yo te espero. Que por tu piel me pongo a caminar y dar a despertar. Que si pides ven, si me llamas por prensa y ven. Gracias por acompañarme en este día y espero que el libro les enseñe las detalles humanas y divinas de cómo hacer la vida. Horadados los cimientos por el oleaje del mar, las cavidades del suelo parecen desentrañar los secretos de la vida, las certezas del andar, los caminos del consuelo, las crudezas del amar. Y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad, y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad. Honrados son los momentos que nos indican el cielo, desvelan hoy la mirada de Dios que vive esperando un claro asentimiento del hombre en su morada, al Dios que bajó al suelo y su amor entregaba. Y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad, y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad. El ocaso del sol devenía al socaire de la amistad, se sumergen en su sueño quienes al amor urgía, la presencia de santidad, la pretensión de ser sus dueños, alejan fe y caridad ante quien añora la cercanía. Y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad, y Dios contigo cantando los cantos de libertad, y Dios contigo alabando las primicias de la verdad.